Buenas tardes para quienes nos acompañan desde Madrid. Buenos días para quienes están en América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas al seminario sobre respuestas de las unidades de emergencia y recursos extraordinarios, hoteles medicalizados e IFEMA para hacer frente a la COVID-19. Un saludo de la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doctora Gina Magnolia Riaño Barón. Para realizar esta actividad hemos invitado al doctor Fernando Prado Roa, coordinador general del Hospital de IFEMA, a quien le agradecemos muy especialmente su colaboración, lo cual nos permite llevar a cabo esta actividad. Este seminario es una de las varias acciones que viene realizando la OIS para acompañar a las diferentes instituciones con respecto a afrontar la crisis por el coronavirus SARS-CoV-2. La experiencia que va a compartir el doctor Prados es realmente fundamental, puesto que es un recurso extraordinario que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Nos acompaña en la moderación, como en ocasiones anteriores, José Jaime Domingo, a quien también le agradezco su presencia, quien presentará al doctor Fernando Prados. Antes de darle la palabra a José Jaime, quiero recordarles que disponen de un apartado de preguntas y respuestas y del chat para formular las respectivas preguntas. José Jaime, cuando quieras, gracias. Muchas gracias, Holman. Muchas gracias, doctor Prados, y muchas gracias a todos los participantes que estáis al otro lado. El doctor Fernando Prados es una persona con inquietud por perfeccionar sus conocimientos en aquellos campos que fortalecen sus capacidades a la hora de enfrentarse a su trabajo diario. Y prueba de ello son los diferentes estudios realizados. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor por esa misma universidad con una calificación de sobresaliente cum laude. Además, posee un máster en Medicina de Emergencias y un máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad y tiene un diploma de especialización en Gestión Coordinada de Recursos Sanitarios en Situaciones de Emergencias y Catástrofes, que también fue organizado por esta misma Escuela Nacional de Sanidad, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III, que como sabéis es nuestro instituto de investigación de referencia en España, y en colaboración con la Escuela Nacional de Protección Civil y la Escuela Militar de Sanidad. En cuanto a su trayectoria profesional, me gustaría destacar su vinculación con los servicios de protección civil como médico del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescate, donde además llegó a tener el cargo de subdirector. Posteriormente fue director médico del SUMA 112 de la Comunidad de Madrid. También ha sido viceconsejero de Sanidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y consejero técnico en la Coordinación General del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Y con motivo de esta epidemia de SARS-CoV-2, fue nombrado coordinador general del Hospital IFEMA COVID-19. Pero su experiencia se ha venido enriqueciendo mediante sus trabajos internacionales. Fue coordinador de los equipos de SAMUR Protección Civil que se desplazaron para realizar atención sanitaria a zonas de catástrofes naturales, en este caso fueron en Marruecos por causa del terremoto de 2004, en Banda Aceh, si os acordáis del maremoto que hubo, aquel inmenso maremoto que hubo en Indonesia, que afectó sobre todo a Indonesia, no solamente afectó a Indonesia, pero sobre todo a Indonesia. Estuvo en Pakistán, en Padang Pariaman, otra vez en Indonesia, en Puerto Príncipe, en Haití, en el terremoto del 2010, y en la isla de Tacloban, en Filipinas. Es, por tanto, un profesional que combina en su trabajo los conocimientos y vivencias adquiridos en España y otros lugares del mundo. Esta combinación, ya sabéis que necesariamente conlleva una carga de empatía y solvencia muy beneficiosa tanto cuando se está trabajando a nivel clínico como cuando se está trabajando a nivel de gestión. Sin más, cedo la palabra al doctor Prados agradeciéndole su trabajo y su ponencia. Muchísimas gracias, tanto a Holman como a José Jaime. Muchísimas gracias por vuestra invitación y es para mí un placer y un honor poder estar aquí compartiendo con vosotros bueno, pues esta presentación. Bueno, la verdad es que
ya explicaba antes que me gustaría haberle dado un poco más de tiempo porque hace poco que cerramos la instalación de IFEMA, o que por lo menos se fueron los pacientes, porque cerrada todavía no está, todavía está operativa, pero he tenido poco tiempo para poder concentrar los datos y hacernos un poco la idea de lo que realmente está pasando. Con lo cual, bueno, pues pasaré, digamos, por los temas más comentando y viendo qué es lo que ha sucedido que como memoria exacta de lo que ha sucedido. En Madrid, a finales del mes pasado, de hace 2 meses, de marzo, a finales de marzo, pues incluso a mediados o desde principios de marzo, podríamos decir, ya teníamos importantes problemas en los hospitales. Y teníamos problemas en los hospitales porque el COVID atacó a esta comunidad y fundamentalmente a su ciudad. Hay que tener en cuenta que Madrid tiene una población de 6 millones de habitantes, pero más de la mitad o por ahí se encuentran en lo que es la ciudad de Madrid, la capital de España. De tal manera que, bueno, pues los hospitales de la región están dispuestos también mayoritariamente en la ciudad, pero repartidos también por el resto de los municipios de la Comunidad de Madrid, que son 176. De tal manera que bueno, los hospitales empezaron a dar cuenta de la necesidad, evidentemente, de adoptar un plan específico para poder trabajar ante el COVID, y a partir de ahí pues, se produjo pues, digamos, el trabajo coordinado por parte de la consejería. Bueno, para el Hospital IFEMA fue una reacción que se produjo el día 20 de marzo de este año. Y se produjo ya como un plan B. Era, digamos, la opción que teníamos que darle al sistema sanitario de Madrid. O sea, no fue directamente el habilitar un instrumento más para que, bueno, pues se hiciera cargo como un elemento más, sino que era un elemento de apoyo al resto del sistema. El sistema fue de forma exponencial recibiendo pacientes. En las urgencias de los hospitales se acumulaban los pacientes. Se habilitó todo lo que había en lo que son los recintos hospitalarios. Madrid cuenta con 35 hospitales de la red pública directamente y son más de un centenar de hospitales y sanatorios los que componen ya, contando lógicamente con los hospitales privados, pero desde un principio se decidió unificar todo, que todo estuviera coordinado con la Consejería de Sanidad, y se empezaron bueno, pues a través de la participación de los gerentes a darnos cuenta de que lo que estábamos viendo era una situación de extrema gravedad para el sistema. Los hospitales no daban abasto en atender a los pacientes, se tendrían que habilitar zonas nuevas. Hubo un problema específico además y lógicamente de especial gravedad con las UCIs, porque el número de camas de UCI se ha tenido que cuadruplicar durante todo este tiempo. Las camas eran absolutamente insuficientes, había que hacer procedimientos específicos para el manejo de los pacientes que requerían de los cuidados intensivos. Y por otro lado, en las urgencias pues hubo que habilitar todos los espacios posibles e incluso en algunos hospitales decidieron establecer fuera del hospital, en pabellones o en zonas cercanas al hospital, sitios donde poder atender a los pacientes, poder trasladar allí a los pacientes y poderlos atender. En todo ese periodo, ya a mediados de marzo, se planteó que ya los hospitales no eran capaces de absorber toda la demanda de pacientes de urgencias. Y se dieron cuenta, por otro lado, que las camas de hospitalización se encontraban saturadas, pero con un problema añadido, y es que muchos de los pacientes, una vez que habían sido manejados, habían sido tratados, como todavía no habían pasado el periodo de 15 días y además no podíamos demostrar que no estuvieran infectados o pudieran infectar a otras personas, a miembros de su familia, o incluso, bueno, pues al recibir el alta de un hospital podrían, bueno, pues todavía con la posibilidad de contagiar, el establecer su vida todavía normal, porque todavía ni siquiera estábamos en estado de alarma.
de tal manera que los hospitales tenían que mantener a esos pacientes como se mantiene a todo paciente infectado, ¿no? A la espera de que los resultados de sus análisis den que esa persona ya se encuentra libre de poder infectar a los demás y que puede irse a casa. O sea que teníamos incluso pacientes en los hospitales asintomáticos que no podían ser manejados en su casa por diferentes circunstancias, porque convivieran con pacientes de riesgo o porque, bueno, pues evidentemente su situación de poder infectar a los demás no se lo permitiera. Por eso, en un primer momento, una semana antes, se planteó y se puso en marcha el plan de hoteles sanitarizados, que llamamos. Estos hoteles lo que dieron la posibilidad de que los hospitales, con el perfil este de paciente, que digo paciente sintomático, sin necesidad de cuidado, sino únicamente el tenerle en cuarentena hasta que pase el periodo suficiente para saber que no va a contagiar al resto de los miembros de la comunidad, pues se establecieron en los hoteles. Estos hoteles fueron donados. Los hoteles, lógicamente, se encontraban vacíos. Una vez que se decreta el estado de alarma, la actividad cesa. Incluso los hoteles habían entrado en ERTES en situaciones de no empleo para el personal de forma temporal, de tal manera que había quedado sin servicio. Y, bueno, pues pudieron ser ocupados por los diferentes hospitales, ¿no? El sistema fue asignar un hotel a cada hospital y que desde esa gestión, desde la gestión del propio hospital, pudieran ir derivándose pacientes tanto de ese hospital como de otros hospitales que pudieran requerir, siempre manteniendo un perfil determinado, que ya digo, era el paciente que no requería atención sanitaria por parte de ningún profesional. Aún así, se trasladaron una enfermera y 2 auxiliares por cada 20 pacientes, porque se estableció así, igual que en el hospital, por tener la seguridad, dado que todavía no se planteaba el darles el alta, sino el mantenerlos en el hospital, pero en unas dependencias hospitalarias. Esto, evidentemente, en la semana en que se puso en marcha, vio que seguía resultando insuficiente y seguíamos teniendo un número de pacientes demasiado alto en urgencias, hasta tal punto que el número de pacientes impedía el correcto funcionamiento del propio hospital. O sea, una vez que el hospital se encuentra absolutamente dimensionado de forma extraordinaria, habilitando cada espacio para poder tener a un paciente, una cama de un paciente, pues una vez que ya llegamos a ese límite y todavía nos quedan pacientes por atender, el hospital deja de funcionar. Deja de funcionar porque los circuitos se hacen imposibles, el traslado, el movimiento de pacientes también, el trabajo de los profesionales es absolutamente caótico porque no pueden ir por los sitios donde se encuentran estos pacientes y si tienen que ir con equipos de protección individual, con los que también tuvimos muchos problemas porque lógicamente el gasto de estos tipos era imprevisible para el número de pues pacientes que se manejaban entonces, con lo cual durante un tiempo también tuvimos una escasez de equipos de protección individual en los hospitales y bueno, pues no quedó más remedio que pasar al plan B. Había que conseguir que esos pacientes que se encontraban en los hospitales y que estaban pendientes de ingreso, pero que no podían subir a la planta porque no tenían una cama para poder ser trasladados a la planta, se mantenían en urgencias, pues eran de tal nivel que las urgencias pues, prácticamente dejaron de funcionar. Y a partir de ahí es cuando se pone en marcha el Hospital IFEMA. Esto ya fue el día 20, a las 4 de la tarde del día 20 se nos notifica que tenemos que poner en marcha el hospital. Se habla con IFEMA. IFEMA es un centro de convenciones donde, bueno, que es un motor de la economía madrileña porque es donde se organizan todas las ferias internacionales, nacionales e internacionales, y prácticamente desde todo el mundo se tiene de referencia como un centro de convenciones donde bueno, pues ya se pone en marcha desde algo de moda, algo de autos, algo de cosmética, bueno, pues prácticamente todas las ferias de seguridad, de todo, pasan por este centro. Este centro, además, tenía unas peculiaridades que ya habían hecho que se hubiera utilizado en otras situaciones también de desastre, ¿no? En el caso del 11M, de los atentados del 11M en Madrid,
el número de cadáveres superó las posibilidades de manejo por parte tanto de los juzgados, de los forenses, como de los anatomopatólogos. Evidentemente se llenaron todos los tanatorios, se llenaron todos los centros donde poder albergar a los cadáveres, y al final se decidió que para mejor trabajo de la policía judicial y de investigación, pues se trajeran todos los cadáveres que habían resultado del atentado del 11M a uno de estos pabellones, ¿no? Y se decidió que se manejara aquí en IFEMA también, porque estos pabellones tienen unas posibilidades enormes, ¿no? Son más de 20.000 metros cuadrados, que te dan la posibilidad, además de tener iluminación, de tener calefacción, de tener aclimatización de todo tipo. Tienen debajo unas galerías donde hay agua y electricidad, con lo cual permiten que desde el propio suelo se pueda tener agua y tener electricidad. Y bueno, pues están acostumbrados también a panelar lo que es el hangar, porque no deja de ser un garaje, un hangar enorme. Pues están acostumbrados a panelarlo, a hacer lo que llaman arquitectura efímera, con stands de atención o de asistencia o de lo que sea, y para eso, bueno, pues este recinto es ideal, y por eso decidimos en ese momento trasladarnos aquí a estos pabellones. Y evidentemente lo que hicimos fue ponernos a trabajar. Ya digo que durante un mes antes el consejero se reunía con todos los gerentes de los hospitales para recibir la información y al mismo tiempo transmitir las órdenes de nuevas organizaciones o de nuevas posibilidades del sistema. Así me tocó explicar primero lo de los hoteles medicalizados y posteriormente bueno, pues darles la posibilidad de tener pacientes en este hospital IFEMA. Ya digo, todas las mañanas a las 9 así se hacía. Y lo que hicieron fue determinar un equipo directivo en donde había una dirección médica con 2 directores médicos, una dirección de enfermería, una coordinación de recursos humanos y otra coordinación de admisión. Y bueno, pues diferentes equipos alrededor de eso, de logística, equipos también de farmacia, que tenía su propia farmacia y que vinieron también desde las diferentes direcciones generales, el equipo de informática, que posibilitó que el hospital estuviera informatizado. Ya digo, todas las direcciones generales que dan soporte a los diferentes centros sanitarios del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, pues dispusieron de un personal específico para poder trabajar o poder formar IFEMA. Y de hecho, pues el equipo de dirección, como veis, era bastante numeroso porque todos tendrían que atender. Estas son imágenes del hangar. La foto que se ve a la izquierda es una foto del hangar que se decidió cuando, bueno, pues cuando llegamos, vinilarlo, ¿no? Ponerle un vinilo en el suelo que permitiera su limpieza y que fuera algo menos... que no sufriera tanto rechazo por parte del paciente a estar metido en un terreno de cemento únicamente, donde, bueno, pues no había poco más, además de que era mucho más difícil de hacerlo. Por otro lado, sí establecimos un sistema de admisión en el propio centro, y luego pues juntamos con que todo el mundo colaboró, hasta el ejército, en este caso en el montaje de las camas que se iban haciendo. La verdad es que una vez que a nosotros nos dicen que tenemos que poner esto en marcha, el arquitecto, bueno, pues con muy buen criterio, nos hace un planteamiento de trasladar el oxígeno desde una gran fuente de oxígeno situada fuera de los pabellones, que es esta, es una gran cisterna de oxígeno, a través de las canalizaciones que tenía el subsuelo del propio pabellón, metiendo 35 kilómetros de tubería de cobre para poder administrar los 1.500 puntos de oxígeno que requería el establecer 1.500 camas, ¿no? Y al plantearnos esto, pues evidentemente nos dice que él es capaz de hacer esto en 2 o 3 días, que necesitaba 2 o 3 días
para poner en marcha. Y ese tiempo no lo teníamos. Nosotros no podíamos estar 2 o 3 días con los pacientes tirados en urgencias y sin atención posible. Nosotros teníamos que, mientras hacían todas esas obras, tanto en el pabellón 7 como el pabellón 9, teníamos que conseguir que los pacientes pudieran empezar a llegar de los hospitales, porque era un requerimiento que el propio sistema nos estaba demandando y no podíamos esperar. Con lo cual, una vez que estábamos ahí, lo que hicimos fue poner en marcha el pabellón que está al lado, que es el pabellón 5. Es un pabellón un poco más pequeño, en el que ya decidimos empezar a meter pacientes el mismo día 21. A las 28 horas de que nos dijeran que teníamos que establecer aquí un hospital con 1.500 camas, empezamos a recibir pacientes, ¿no? La noche del día 21 llegaron los primeros pacientes que se fueron poniendo en marcha los diferentes controles en el pabellón 5. En este caso, tuvimos que suministrarles la entrada de triaje, pues evidentemente se hacía como, bueno, pues situándonos en una parte sucia, y habíamos decidido que todos los pacientes iban a ser COVID, con lo cual todos los pacientes iban a estar toda la zona donde estuvieran los pacientes iba a ser una zona sucia, y entonces establecimos las dos zonas. Las zonas por donde, a partir de donde entraba el paciente y se iban hacia sus camas era zona sucia, y ahí podéis ver cómo se establecieron las camas directamente en el hangar, ¿no? Todas las camas tenían al lado su bala de oxígeno, porque estos pacientes evidentemente lo requieren, lo sabíamos, tenía que ser así. Tuvimos que idear un sistema para que las balas no se cayeran, porque lógicamente las que estaban junto a la pared, pues sí tenías la posibilidad de sujetarlas contra la pared, pero las que estaban en el medio, pues no eran posible. Y luego se establecieron controles de enfermería, estos controles que veis aquí, que son los que hemos visto anteriormente, que se fueron abriendo los diferentes controles, que eran las columnas del propio pabellón, las que daban bueno, pues espacio para que los personal sanitario pudiera hacer desde ahí el control. Y a partir de ahí se empezó a trabajar, ya digo, en menos de 28 horas exactamente, los pacientes empezaron a entrar para ser atendidos en esas condiciones. Y evidentemente así tuvimos que trabajar al final más de 3 días, 4 días, porque la instalación del oxígeno no es que supusiera más de lo que se había previsto, sino que una determinada pieza, que es la que une la tubería de oxígeno a la toma directamente del oxígeno del pabellón, pues no existía. Esa pieza no se tiene en stock. Las 2 empresas que suministran el oxígeno no fueron capaces de encontrarlas hasta 2 días después de lo que lo tenían previsto, ¿no? Y lógicamente eso retrasó la puesta en marcha de los otros pabellones, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos claro es que los pacientes que fueron ingresados, que al final fueron 1.832 pacientes, pues desde el primer día, como veis, el día 21, que fue el primer día que empezamos a ingresar pacientes, son 2 escalas diferentes. En una podemos ver los que están ingresados en la Comunidad de Madrid, lógicamente con una escala muchísimo mayor, pero para que veamos el incremento de los pacientes que conseguimos diariamente introducir en el hospital, fue lo que bueno, consiguió finalmente que se estableciera una meseta en el pico que se preveía de pacientes COVID ingresados en el resto de los hospitales de la comunidad, y a partir de ahí, lógicamente, seguir su descenso, ¿no? Descenso que fue junto al descenso de los pacientes de IFEMA, porque ya los hospitales, una vez que pasaron este pico, pues ya no tenían necesidad de trasladar a los pacientes, ya los pacientes se quedaban y eran ingresados en el hospital, ¿no? Por otro lado, nosotros íbamos habilitando camas según las íbamos necesitando. O sea, nosotros no decidimos montar un hospital de 1.500 camas, sino que las 1.500 era una cifra que teníamos, podíamos haberlo aumentado hasta las 5.000 camas, pero sabíamos que una vez que diéramos cobertura a las necesidades del sistema, IFEMA iba a desaparecer, porque estaba solamente para eso mismo, ¿no? Para coger ese exceso de demanda que estaban teniendo los hospitales y que les impedían trabajar con normalidad. Y lógicamente nuestra instalación de camas fue paralela a los pacientes que teníamos, ¿no? Una vez que fuimos descendiendo en el número de pacientes, porque se daban más altas que ingresos, pues empezamos lógicamente a deshabilitar estas camas, ¿no? Exactamente las altas, ¿no? Nosotros en IFEMA dimos un montón de altas, porque eran pacientes que sí es verdad que cuando hacían el triaje les pedíamos que por favor nos trajeran el mayor número de pacientes posible juntos, con lo cual nos traían
en ambulancias colectivas con muchos pacientes y para eso requería que no fueran tumbados, que no requirieran cuidados algunos trasladaron en ambulancias individuales, pero la mayoría venían en transporte colectivo. Esto al hospital le daba igual porque ellos lo que necesitaban es que pacientes que fueran a ser ingresados pero que pudieran andar o que pudieran llevar su bala de oxígeno, que pudieran moverse por sí mismos, pues nos los priorizaran respecto a los pacientes que estaban más malitos y que su traslado a IFEMA era mucho más complicado. Es mucho más fácil para este tipo de pacientes subirle a la planta en el ascensor que sacarle del hospital, meterle en una ambulancia, traerle aquí a IFEMA, sacarle de IFEMA y volverle a meter en su cama. De tal manera que los hospitales ese trabajo lo hicieron muy bien. Eran pacientes en ese momento de ingreso, luego muchos de ellos se complicaban, pero la llegada al hospital, lógicamente, era una llegada colectiva, con lo cual nos permitió hasta meter a 220 pacientes el mismo día en hospitalización, ¿no? Luego estos pacientes eran trasladados, ¿no?, a otro centro medicalizado, en este caso eran a los hoteles medicalizados, muchos de ellos ya los últimos días, como veis, pues ya eran pacientes que ya estaban asintomáticos, pero todavía tenían su periodo que necesitaban el estar en cuarentena y lógicamente, pues fueron los días que más se trasladaron a los hoteles. Luego, los traslados por agravamiento, porque este hospital se hizo solamente para atender a pacientes COVID, no se ha hecho para atender a pacientes de hospital, sino solamente a los pacientes COVID. ¿Por qué? Porque no teníamos otras especialidades, no teníamos cirugía, no teníamos ginecología, no teníamos evidentemente pediatría, ¿no? Pero tampoco funcionaban en pediatría en los hospitales, tenían que adaptarse a otras cosas, pero no teníamos, de tal manera que tuvimos una apendicitis y tuvimos que llevárnoslo al hospital para que le pudieran operar, porque aquí, lógicamente, no se daba ese servicio. Nosotros hicimos el hospital única y exclusivamente para el manejo de pacientes COVID, con todo lo necesario, pero solamente para pacientes COVID. Con lo cual, algunos de los pacientes tuvieron que ser trasladados. Por otra parte, pusimos en marcha la UCI y la pusimos más tarde. Por eso, los traslados por agravamiento pues, se producían, habiendo pocos pacientes, como en este caso que había pocos pacientes los primeros días, pues trasladábamos a muchos porque ante la posibilidad de que el pronóstico empeorara durante el manejo del paciente aquí, nosotros todavía no tuvimos la UCI hasta que pudimos establecernos en el pabellón 9. Con lo cual, esos pacientes, antes de que se deterioraran más, los trasladábamos otra vez a su hospital de referencia. Una vez que estuvo la UCI libre, ya eso en marcha ya no hizo falta. De tal manera que solamente en IFEMA murieron 16 personas, ¿no? Estas 16 personas que, bueno, pues fueron falleciendo. La primera, como veis, a los 2 días de estar en marcha, falleció la primera, en este caso una mujer, luego al día siguiente otros 2, pero luego, posteriormente, desde el día 9, una vez que teníamos nosotros la UCI, nos manejamos con muchísimo mejor pronóstico y la verdad es que desde el día 9 hasta el 21 no tuvimos ningún cadáver en los últimos días. Bueno, en el caso de la UCI, exactamente igual, tuvimos 19 pacientes en UCI, en total, ¿no? Solamente tuvimos 12 al mismo tiempo y en total los pacientes que manejamos en UCI fueron 19, ¿no? No encontramos diferencias, ¿no? Sí es verdad que nuestro promedio de edad era una edad de 55 años, entre otras cosas porque los pacientes que nos mandaban eran, ya digo, pacientes pendientes de ingreso, pero bueno, pues que pudieran moverse, ¿no? Con lo cual se descartó mucho por edad también. Y bueno, pues sí es verdad que el tiempo de estos pacientes fueron de 20 días de estancia, cuando nosotros tuvimos 40 en total, o sea que muchos de ellos, todos los pacientes que quedaban en UCI fueron trasladados a una UCI una vez que se dispuso de camas de UCI, ¿no? Te digo, la UCI nos hizo cambiar las posibilidades. Nosotros estimamos en un principio un 7% de camas de UCI. Al final no fueron necesarias tantas, o sea, el porcentaje fue muchísimo menor, lógicamente de 3.000 y pico solamente 19, pero nuestra primera idea era manejarnos como se estaban manejando en ese momento los hospitales y sabíamos que había
casi un 7% de pacientes que terminaban requiriendo cuidados intensivos. Y así, en un primer momento, desde el arquitecto, se determinó más zonas de UCI de las que finalmente utilizamos. Esto también nos daba posibilidades, según lo íbamos viendo, de poder habilitar zonas de UCI como zonas de ingreso hospitalario convencional, entre otras cosas porque la diferencia era únicamente el espacio, ¿no? Que las camas tenían más espacio porque requieren, por el aparataje que se necesita para dar cuidados intensivos, es bastante voluminoso, y entonces los puestos de oxígeno estaban situados a más distancia. Pero por el otro lado era exactamente lo mismo, ¿no? Solamente el material que estaba a su alrededor. Y se dispuso de varias zonas una vez que ya pasamos al pabellón 7 y 9, que son las fotos que podéis ver, ver aquí, ¿no? Esta era la entrada, la entrada está un pelín anterior a todo esto. Estos eran los sitios por donde pasaban los cables que os he dicho, tanto de electricidad como de agua, como en este caso ya de oxígeno. Y a la entrada del recinto por donde entraban, había una zona de entrada de personal y otra zona de entrada de pacientes. La entrada de pacientes estaba al fondo, estaba aquí al fondo del pasillo, y la zona de entrada se ponían los equipos de protección que directamente se llevaban a sus propios módulos. El hospital se hizo modular, de 50 camas cada módulo, y en cada módulo había un puesto de enfermería, además de diferentes habitaciones para habitación de limpio, habitación de sucio, almacén, farmacia y zona de control de enfermería, ¿no? Con lo cual, el profesional que llegaba recogía su material de protección individual, tanto la bata como la mascarilla que requiriera, y iba directamente a su control, al control que ya habíamos visto anteriormente, y a partir de ahí tenía sus 50 pacientes, cada control tenía 50 pacientes que debía atender. Por otro lado, se habilitó un sistema de limpieza permanente, que muy fácil, porque como habéis visto, eran stands que se limpiaban con mucha facilidad, el suelo también, con lo cual había equipos de limpieza de las mismas empresas que trabajan para el SERMAS, para los hospitales del SERMAS, pues aquí también se unieron para dar un continuo, la limpieza continua y permanente de todo el recinto, de todo el hospital. El hospital es diáfano, son metros cuadrados, bueno, pues fáciles de limpiar, y eso pues posibilitó que el número de infecciones entre el personal sanitario pues no fuera, vamos, ha sido especialmente bajo, ¿no? Por otro lado está la entrada del recinto, por aquí entraban los pacientes, por este lado. Los pacientes eran trasladados, como veis aquí no se ve bien, pero a las sillas de ruedas hubo una empresa que le unió unas especies de patines eléctricos que posibilitaban que al paciente se le pudiera trasladar motorizados por las largas distancias, ¿no? Y luego el tema del catering, el tema de las comidas, exactamente también se hizo con una de las empresas que trabaja para uno de los hospitales de Madrid, y en este caso pues se les pidió que toda la comida fuera en material desechable, y bueno, eso facilitó también muchísimo el control y limpieza, no utilizando ni cubiertos, ni utilizando platos que luego pudieran requerir del manejo de personas y que éstas se pudieran infectar por ello, ¿no? Por otro lado, los equipos de pijamas para el personal, exactamente igual, todos los recogían en el mismo sitio, tenían unos vestuarios donde se cambiaban y directamente desde ahí se iban a su punto a recoger el EPI para desde ahí irse a su control y lógicamente ponerse a trabajar, ¿no? Y luego pues los periodos de descanso se hicieron con total normalidad. El personal sanitario, pues una vez que había finalizado su jornada, pues hacían lo mismo, dejaban en la zona sucia y se trasladaban. Tuvimos muchas empresas que donaron la comida, el personal estuvo permanentemente invitado a comer en la plaza donde está el IFEMA, para, bueno, pues ya digo, porque estas empresas decidieron trasladarse allí y hacer la comida y, bueno, y abastecer de todo lo que fuera necesario.
Y luego estos eran los puestos de enfermería donde trabajaban ya con el EPI puesto. Ya digo, el EPI se mantenía todo el rato, o sea, no es como en los hospitales que en cada habitación hay una zona de sucio y el pasillo es limpio. Aquí los pasillos eran sucios. Aquí el personal y los pacientes se manejaban por dentro del hospital y todo era zona con lo cual el equipo de protección individual se llevaba durante todo el rato, no había cambios del equipo de protección. Y luego se realizaron las sesiones clínicas de acuerdo, pues como se hacen exactamente en los hospitales. Esto fue muy importante porque los médicos que en principio y que durante todo el Hospital IFEMA se hicieron cargo de los pacientes, eran médicos de atención primaria. La atención primaria se decidió cortar y solamente hacer control domiciliario cuando lógicamente las infecciones se empezaban a producir y era imposible tener a los pacientes juntos. Nuestros centros de atención primaria, de sanidad básica, pues suelen tener a muchas personas esperando porque, bueno, pues está muy masificado y lógicamente se decidió que a las personas se las trataría telefónicamente o domiciliariamente las que fuera necesario, con lo cual todo ese personal pudimos llevarle a IFEMA, pero claro, son personal que no está habituado a trabajar en el ámbito hospitalario, con lo cual estas sesiones de formación vinieron muy bien. La verdad es que todo estaba estandarizado y todo tenía su procedimiento, con lo cual esto bueno, pues se hizo con mucha facilidad. Y luego teníamos todo lo necesario para tratar al paciente COVID, desde radiología, que habilitamos 2 sitios, 2 centros en el pabellón 9 y en el pabellón 7, pero solamente tuvimos que abrir el 9 porque está entre los 2 pabellones y podían dar servicio a los 2 al mismo tiempo, pero además teníamos un laboratorio en conexión permanente, cada 2 horas se llevaban las muestras al laboratorio del Hospital de la Paz, uno de los más grandes de Madrid, y allí bueno, pues se informaban directamente, porque como digo, el servicio de informática posibilitó tener historia clínica electrónica en el hospital al tercer día, con lo cual desde la historia clínica electrónica se introducían los datos del paciente como en un hospital más y las pruebas lógicamente eran informadas y pasadas directamente a la historia del paciente y el médico que al día siguiente pues, o ese mismo día pues miraba esa historia clínica pues podía ver los resultados. Y en caso de radiología igual. El ejército nos instaló un TAC que también situamos en el pabellón 7 y los pacientes que requerían la utilización del TAC pues también la podían hacer, ¿no? Este es el TAC que tenían instalado, que era un contenedor donde se encuentra el TAC y que el ejército pues mueve lógicamente en sus misiones. La farmacia en una de las zonas del hospital, de IFEMA, cercano al hospital, pues se habilitó una farmacia exactamente igual, con los mismos criterios de solicitud de material que tienen en los hospitales. Cada control de enfermería solicitaba las necesidades que tuvieran y a partir de ahí ellos mismos trasladaban a los controles el material necesario. Las duchas también las habilitó el ejército para los pacientes, bueno, pues en el propio, al lado entre el pabellón 7 y el pabellón 9, y la zona de rayos, que bueno, pues también estaba, ya digo, entre los pabellones 7 y 9 y podían ser utilizados por cualquiera de los dos. IFEMA, la propia dirección de IFEMA, del centro de convenciones, se volcó permanentemente con este proyecto. No había ninguna feria, lógicamente, funcionando en ese momento y todos los recursos del sistema se volcaron en dar atención al hospital, de manera que pudimos tener permanentemente pues, todo lo que necesitábamos de logística, de papelería, bueno, pues para situar los paneles, para arreglarlos, para recolocarlos, incluso hicieron vinilos para aumentar la moral de la tropa, como dicen aquí, de los profesionales que cada día tenían que atender. Y luego, pues, este hospital ha tenido una característica muy especial y es que los pacientes, normalmente en los hospitales, cuando tienen una infección se les confina en sus habitaciones. Y además, en este caso, como era una epidemia, una pandemia,
y había muchísimos pacientes COVID que se prohibió la visita de los familiares. Eran pacientes que en un hospital se encontraban absolutamente solos, con la puerta prácticamente cerrada, con la visita del profesional sanitario cada mucho tiempo, en todo caso compartiendo con otra persona al lado, uno solo, que podía estar bien, mal o regular, pero que no sé, con el que era difícil establecer porque tampoco estaban sus familiares. Y al final, en IFEMA lo que hicimos fue, pequeños módulos de 50 pacientes, pero con libertad para que ellos se manejaran, además por las características de estos pacientes, que es las que le pedimos a los hospitales que nos mandaran pacientes que se pudieran mover, pues salvo los que luego por la evolución de su enfermedad se ponían peor y lógicamente requerían estar encamados, pues el resto pues tenían su tiempo de ocio, pero tenía su tiempo de ocio compartido con mucha gente, con los 50 de su control, pero con otros muchos que se iban encontrando en los pasillos cuando se daban sus paseos, porque el sitio es muy largo, son más de 200 metros, y lógicamente, bueno, pues daba incluso hicieron una biblioteca, la biblioteca Resistiré, porque una enfermera con una voluntaria de salud protección civil pues decidieron donar una serie de libros y a partir de ahí empezaron a llegar donaciones de libros y hicimos una biblioteca enorme donde los propios pacientes podían leer, ¿no? Y bueno, pues esta es una foto de un matrimonio que se encontraron allí, cada uno fue a un hospital, pero los dos fueron derivados a IFEMA y todas las tardes pues iban a leer al único sitio donde entraba un poco la luz, porque una de las peores cosas de IFEMA es que los pabellones no tienen entrada de luz por ningún lado, solamente por las puertas que dan a la parte posterior, que esta es una de ellas. Y ellos todas las tardes pues querían ver la luz del día directamente y desde ahí pues mientras leían podían ver la luz del día. Pero lo que fue muy importante es que ese ambiente que se generó entre los pacientes se contagió a los profesionales, de tal manera que, bueno, pues todos participaban de actividades de ocio que ellos mismos organizaban con su propia enfermedad, ¿no? Dices, bueno, estamos tratando a pacientes, pero aquí lo que tienen es montada una fiesta, ¿no? Porque salieron además en redes sociales, les ponían música por los altavoces, con lo cual ellos también pues, se encontraban en un ambiente que no es un ambiente hospitalario, que no es un ambiente bueno, pues que contrasta lógicamente con la situación que realmente está viviendo en ese momento la sanidad madrileña. Desde mi punto de vista y yéndome ya a las conclusiones, decir que IFEMA se generó como una herramienta de apoyo al sistema. El sistema madrileño de salud es un sistema muy potente que usó todos sus recursos, tanto aumentando sus capacidades dentro de los propios hospitales como haciendo suyas las capacidades de los hospitales o de los sanatorios privados, lo que hizo que, bueno, pues el número de camas se pudiera hasta duplicar y triplicar, pero aún así fue insuficiente y requería de algo que le pudiera dar salida a ese exceso de demanda. Y eso se consiguió a través de este dispositivo. Que digo, lo fundamental que tuvo es que fue capaz de adaptarse a la situación en la que nos íbamos encontrando y se fue adaptando sobre la marcha, porque lógicamente no estaba previsto que en los hospitales pues tuvieran la posibilidad de trasladarnos únicamente pacientes válidos, digo válidos que pudieran deambular, que pudieran andar. De estos, un porcentaje importante, casi un 10%, bueno, pues en la evolución de su enfermedad requerían de estar encamados y requerían de tener cuidados de enfermería y cuidados sanitarios mucho más grandes, ¿no? Pero muchos de ellos pues se evolucionaban bien, como es normal, y lógicamente aquí pues en cuanto podíamos, bien dábamos el alta hospitalaria o dábamos directamente el alta para que pudieran trasladarse a un hotel medicalizado, que evidentemente lo que hacía era liberar una cama. Nosotros no teníamos necesidad de liberar camas porque teníamos más camas de las que hacían falta, porque podríamos haber aumentado el número de camas en todo momento, pero lo que sí pudimos hacer es que los hospitales pudieran hacer eso mismo, ¿no? Es podernos trasladar a esos pacientes de más que les estaban obligando a trabajar en unas situaciones dantescas bueno, pues de enfrentarse a falta de espacio o a imposibilidad
de realizar algún procedimiento por tener más pacientes de los que realmente se podían manejar, ¿no? Y luego, pues, por otro lado, esta situación ya ha pasado. Los hospitales de Madrid ya se encuentran con camas libres, las UCIs de Madrid se encuentran ya con posibilidades de empezar incluso su actividad normal. Ya algunos hospitales están empezando a pasar sus consultas y empezar a planificar y a programar intervenciones quirúrgicas que requieran manejo de UCI posoperatoria. Y bueno, pues esto te dice que el sistema ya empieza a ser más o menos normal. Desde luego las informaciones que aquí tenemos y lo que estamos viendo que pasa en Italia, que nos llevan una semana de adelanto, pues es que el número de pacientes va descendiendo, pero bueno, pues no tenemos muy claro que no pueda haber otro rebrote si las medidas de confinamiento que se tomaron en España pues desaparecieran o se hicieran más laxas, ¿no? Sí es verdad que el país se ha tenido que paralizar, que la situación de la sanidad madrileña obligó a que Madrid se paralizara y con ella el resto de España, que tenían otra situación sanitaria, pero que lógicamente al ver qué estaba ocurriendo en Madrid, pues se tomó la determinación en todos los lados, de tal manera que las regiones que tomaron estas medidas antes de tener un número elevado de pacientes, pues lógicamente han tenido muchísimo menos problemas que hemos tenido tanto en las dos grandes capitales, ¿no? Madrid, la capital, como Barcelona o incluso Cataluña en general, ¿no? Donde se ha notado muchísimo más todo esto. Y poco más que aportar, salvo que se me haya quedado algo en el tintero, que es posible. Agradecer muchísimo, ya digo, la invitación y, por supuesto, a vuestra disposición para contestar a lo que necesitéis. Gracias, doctor. Sí, tiene algunas preguntas. Le preguntan si fue necesario utilizar ventiladores con todos los pacientes. No. Con todos los pacientes no fue necesario y, de hecho, lo que sí era necesario era prácticamente todos tenían oxígeno, con mascarilla, sin apoyo respiratorio, y un porcentaje, ya digo, que no llegó a ser el 7%, sí requirió de manejo respiratorio avanzado, ¿no? Tanto CPAP como respiradores, los 19 que se ingresaron en la UCI. El resto no hizo falta, más que el soporte respiratorio con cánulas nasales o incluso con mascarilla, no, sin más. Ya, gracias. Preguntan qué porcentaje de casos requirieron UCI sobre el total. Se refería solo a 19 pacientes UCI. No le quedó muy clara la exposición en ese sentido. Sí. Solamente tuvimos 19 pacientes en la UCI. Esto tampoco es... esta cifra hay que cogerla con pinzas, porque sí es verdad que trasladamos a algunos pacientes que teníamos criterios de UCI también. Sobre todo al principio, cuando no estaba la UCI, por supuesto, pero después había pacientes que los propios intensivistas preferían que fueran tratadas en camas de UCI. Hay que tener en cuenta que hay dos periodos del hospital IFEMA. El primer periodo, que eran de absoluta necesidad e imposibilidad de que los hospitales recibieran pacientes, y una segunda de descenso de número de pacientes, donde los hospitales ya tenían recursos suficientes para hacerse cargo de ellos. Y muchas veces el intensivista aquí prefería que ese paciente, en previsión de que fuera necesario, por lo que fuera, manejo quirúrgico o el apoyo de algo más que el tema respiratorio, que es lo que teníamos aquí, pues prefería derivarlos a su hospital. De tal manera que aquí tuvimos 19. Se hicieron 2 traqueos, solamente dos traqueostomías, porque preferíamos que se las hicieran ya en el hospital. Preferíamos que se le hicieran allí, pero aún así aquí se hicieron 2, porque al principio se pensó que era mejor mantener aquí los pacientes por la situación en la que se encontraban los hospitales. Pero esto nunca se pensó como un hospital directamente para el manejo del paciente, sino una situación de poder derivar hospitales manteniendo
el mismo nivel de sanidad que tenemos en los hospitales madrileños. Y al final solamente 19 de los 1.300, sí, de los más de 1.300. Gracias. Preguntan también si el personal médico y enfermería tenía un espacio para cambiarse el equipo EPIs y si tenían algún sitio para bañarse y qué horario cumplían para cumplir sus funciones. Bueno, ellos tenían horarios de 8 horas, eran 3 turnos, el turno de mañana, de tarde y de noche. El turno de mañana y de tarde lo hacían mayoritariamente equipos de atención primaria con médicos hospitalarios que venían de los hospitales y que fueron la plantilla real del IFEMA. El resto eran plantillas de otros servicios, ¿no? Pero a ellos se les liberó de sus hospitales para que pudieran venir aquí, los médicos senior que llamábamos, o especialistas de medicina interna, de urgencias y un microbiólogo y un geriatra. Entonces, ellos se encargaban de darle soporte a esos equipos de atención primaria que eran los que realmente estaban atendiendo a los pacientes. Y el EPI, ya digo, se les entregaba a la entrada, primero se les entregaba el pijama, iban al vestuario y luego ya dentro del hospital se daban su equipo de protección individual y tenían dentro de su control tenían la habitación de limpia donde se vestían y la habitación de sucio donde se desvestían y dejaban el EPI para desechar, ¿no? De tal manera que luego ya volvían al vestuario y desde el vestuario ya se podían ir a sus casas, ya se cambiaban, ya se ponían de limpio, ya se podían cambiar y lógicamente irse a su casa con normalidad. Vamos, a su casa o a comer, que se iban a la plaza o lo que hiciera falta. Gracias. ¿Cómo manejaban la radiación provocadas por los TAC? Y otra pregunta es si fue muy costoso montar el hospital de IFEMA. Bueno, pues el tema de las radiaciones se montó tanto, el TAC va en un contenedor que vaya hermético lo maneja el ejército, lo llevan ellos es un contenedor, directamente es un contenedor estándar para transporte, con lo cual requiere de una plataforma y de una grúa para su manejo y ya va habilitado con todo lo necesario para hacerlo, solamente hay que conectarlo al ordenador para que las imágenes puedan salir, ir al anillo radiológico y que sean informadas por la Comunidad de Madrid. Y luego el centro que habilitamos, el de radiología, eso sí que se hizo un stand de panel de plomo que evidentemente controlaba las radiaciones y se hicieron muestreos permanentemente por parte tanto del personal como externos porque se encontraba alejado de la zona de los pacientes, pero suficientemente cerca porque había personas que estaban pasando y entonces se puso un test para poder asegurarnos de que no estaban pasando. Y luego, en cuanto al coste, pues 14 millones de euros ha sido lo que nos ha costado el material que hemos tenido. Es difícil contabilizarlo y todavía no lo tenemos contabilizado porque hay muchas cosas que ha hecho IFEMA, que nos lo tendrá que pasar. IFEMA es un ente público también y entonces, bueno, pues vamos a tener con ellos, lógicamente, desde el SERMAS, pues se habilitará la fórmula de pagar los gastos que se han producido. Pero el personal era personal del sistema, con lo cual ya estaba contratado, formaba parte del SERMAS. Con el coste no ha sido mayor, no ha sido necesario hacer un desembolso en personal. Sí es verdad que el propio SERMAS ha contratado más, pero no se le puede imputar al Hospital IFEMA, sino que se han ido distribuyendo por otros hospitales. De hecho, el personal que se contrataba para otros sitios o para IFEMA lo hacían los propios hospitales, ¿no? Desde los hospitales, por aquí no tuvimos un sitio de contratación, sino que eran los propios hospitales donde los contrataban y los pasaban directamente a IFEMA o a los hoteles o a lo que hiciera falta. Y luego, ya digo, el material que tuvimos que comprar para poner en marcha el hospital han sido 14 millones de euros. Gracias. José Jaime, ¿tienes varias preguntas? Sonido. Sí, tengo algunas preguntas, sí. De los pacientes que ya fueron dados de alta, ¿se les hacía el seguimiento por parte de IFEMA o se hacía el seguimiento por parte de la atención primaria o cómo era? No, los pacientes que eran dados de alta pasan a atención primaria, pero desde el segundo día ya teníamos Selene. Selene es la aplicación que se utiliza para
para la historia clínica electrónica. De tal manera que nosotros tenemos a todos los pacientes y se hizo un hospital IFEMA para que los pacientes que fueran atendidos aquí tuvieran en su historial que habían pasado por el hospital IFEMA, y entonces tenemos la posibilidad de hacer el seguimiento a través de Horus, a través de la historia clínica electrónica, para ver cómo han ido evolucionando. O sea que el seguimiento de estos pacientes lo vamos a hacer durante un año para ver cómo ha sido la evolución, porque sí es verdad que hemos tenido mejores resultados que el sistema y queríamos, lógicamente, asegurarnos de esto y además ver las causas, ¿no? Qué patologías son las que tienen o cuáles son, para ver qué es lo que está provocando que este virus genere mayor o menor morbilidad, ¿no? Y el seguimiento, evidentemente, una vez que el paciente es dado de alta, ya pasa a atención primaria, o en el caso de que tengan que volver porque se pongan peor, tendrían que ir a urgencias de su hospital. En este caso no hay IFEMA. Ningún paciente vino directamente aquí, sino que solamente venían porque eran excedentes de pacientes que existían en las urgencias de los hospitales pendientes de ingreso. Con lo cual, aquel que fue dado de alta y luego tuvo que volver a su hospital, a urgencias. Y evidentemente tenemos eso porque, lógicamente, eso entra en su historia clínica y aparece. Con respecto a los libros, ¿eran individuales o los podían compartir? Y si los podían compartir, ¿no había riesgo en ese trasvase? Tuvimos mucho debate con eso, pero al final todos los pacientes eran COVID positivos, todos estaban infectados y además si no hubieran venido infectados, se infectaban porque estaban todos juntos. Con lo cual, nosotros lo que sí pedíamos a los hospitales es que tuvieran certeza de que el paciente era COVID positivo. Si el paciente era COVID positivo, pues podía leer el libro y dárselo a otro que también sería COVID positivo. Lo que sí hemos tenido muchos problemas para soltarlos después, porque una vez que hemos cerrado el hospital no podíamos llevarlo a todos los sitios. Porque claro, en los hospitales donde hay COVID, pero hay otros pacientes, con lo cual no puedes darles un libro que esté infectado. Y entonces, bueno, pues ha habido varias empresas que antes de que destrozáramos los libros, decidieron que no, que ellos se ponían a limpiarlos como fueran. Y estábamos todavía con ese debate, pero sí, se está procediendo a la limpieza de los libros, que debe de ser peculiar, porque imagino que habrá que ir viendo hoja por hoja, pero bueno, el caso es que aquí en IFEMA no tuvimos problemas, estaba todo a disposición, teníamos revistas, periódicos, ya digo, todo el mundo se volcó y las donaciones eran diarias, cada día teníamos más revistas, cada día teníamos más libros, ya no sabíamos de dónde meterlos. Menos mal que abrimos un pabellón más y pudimos llevarlos al otro lado. Teníamos varias bibliotecas dentro del propio hospital. Otra pregunta es, para la obtención de los recursos humanos sanitarios, ¿cómo se hizo? ¿Solamente fue a través de los hospitales y de la primaria o hubo más personal que se incorporó? Pues se incorporó más gente. Lo que pasa es que todo el mundo que se incorporó por un asunto de seguridad y por bueno, pues tener todo en regla e incluso por problemas civiles que se pudieran plantear de responsabilidad, pues pasaban por el puesto que teníamos de una coordinadora de recursos humanos. Todo el personal que quiso venir en su tiempo libre o que quiso venir voluntariamente. Evidentemente todo el personal sanitario está trabajando en Madrid, porque estaban todos los hospitales y todos los centros hasta arriba. Solamente estos profesionales de atención primaria, que lógicamente se decidió una parte de ellos, no todos, porque todos los demás siguieron haciendo atención domiciliaria o atención telefónica, el resto pues se fueron trasladados aquí y aquí pues estuvieron trabajando, con lo cual mucha gente venía porque estaba trabajando en su hospital y en su tiempo libre quería venir a trabajar a IFEMA. Pues estas personas había que hacerles no un contrato, sino bueno, pues el tenerles, para que el seguro de responsabilidad civil más el tener la seguridad de que ha trabajado en IFEMA, pues constara y pudiera estar. Pero aquí se presentó mucha gente trabajó. Fijaros, hasta existen los médicos residentes, hacen un examen al año en España y en ese examen se colocan por orden y van eligiendo lógicamente especialidad. En España se había producido el examen MIR y ya estaban los médicos pendientes de asignación de plazas, que todavía no se ha producido. Bueno, pues el SERMAS contrató a esos primeros médicos, que ya son médicos y ya están pendientes de su residencia, de hacer su especialidad, pero todavía no saben cuál, porque todavía no lo han elegido,
pues se les contrató para hacer la información telefónica a los familiares, de tal manera que ellos cogían su historia clínica, porque la tenían, hablaban en admisión, se hablaba con el paciente, se le decía con quién quiere usted que hablemos y él daba el teléfono y el nombre de quien fuera, a esa persona se la llamaba, se cogía la historia y con la historia clínica estos médicos, ya digo, no especialistas todavía, porque todavía están pendientes, no saben ni qué especialidad van a coger, pues eran los que llamaban a los familiares para contarles cómo iba evolucionando prácticamente a diario. Con lo cual, todo el mundo que quiso colaborar en IFEMA tuvo la oportunidad de hacerlo. Otra pregunta es ¿cómo se resolvió el tema de la ventilación? Y si tuvisteis que poner más equipos de aire acondicionado y cómo se logró evitar la recirculación. Bueno, los pabellones tienen ya el sistema montado, tanto de calefacción como de aire acondicionado, como de climatización, de todo. Y el tema del reciclado también está, porque ellos en estos hangares hacen todo tipo de actividades. Incluso cuando es la semana del motor, aquí hay motores funcionando. Y cuando es la semana de, bueno, pues de algo químico, también hay productos químicos que están, bueno, pues en el ambiente, ¿no? Con lo cual ellos el sistema de extracción del aire, de la purificación y de la extracción, lo tienen ya de serie. No hace falta poner nada nuevo, ni nos planteamos tampoco el establecer un sistema el reciclado del aire es continuo, no hay ventanas, luego no existe la posibilidad de airear, más que las 4 puertas, las 6 puertas que puedan tener por el sitio y que además estaban cerradas porque tenían que estar cerradas. Con lo cual el reciclado del aire era algo que ya tenía el sistema. No tuvimos que habilitar nada nuevo porque ya lo tenían. Uh-huh. ¿Y qué esquema terapéutico se instauró a los pacientes? Bueno, pues el sistema terapéutico estuvo permanentemente en discusión. O sea, de esta patología sabemos muy poco. Es una enfermedad que se maneja bien, porque la verdad es que se maneja con ABC, no es rara, sino que prácticamente todos los pacientes tenían la misma pauta porque era la misma patología. Con lo cual, bueno, pues no sé. Pero sí es verdad que todo se está cuestionando permanentemente. Nosotros aquí no teníamos una N para decidir qué es lo que iba bien y qué es lo que iba mal, pero mirábamos como todos la bibliografía que salía todos los días y todos los días se debatía qué es lo que teníamos que hacer. Te había dejado antes del manejo respiratorio. Evidentemente estos pacientes lo que tienen es un problema respiratorio, el problema donde se desaturan y donde tienen los problemas es lógicamente en el aparato respiratorio y las pautas. Si me atrevo a decir la de hoy, posiblemente mañana aparezca un estudio de una revista diciendo que hay otras posibilidades o que se hace bien o se hace mal, el mantenerles en decúbito, el administrar presiones altas, el colocarles máscaras de presión positiva, que además se hacían con artilugios, o sea que las hacían aquí mismo. Bueno, pues todo esto fue cambiando diariamente, de tal manera que el procedimiento lo que sí se hacía era mandar inmediatamente a la historia clínica para que cuando se abriera la historia del paciente, como era paciente COVID, apareciera las nuevas indicaciones para que fueran pautándolas las que hicieran falta y de acuerdo, lógicamente, a las posibilidades que teníamos en farmacia. Pero ya digo, el atreverme yo aquí ahora a decir cuál es el tratamiento de estos pacientes, lo último, llevo 3 días fuera, no sé yo si en 3 días va a hacer. Fue curiosísimo que la primera sesión clínica, el médico que empezó la charla se presentó, soy el doctor, y voy a presentarle esto con estos 2 compañeros que tenemos mucha experiencia, llevamos 3 semanas trabajando con el virus. Decías, tienes mucha experiencia, llevas 3 semanas. Pero es así, esta patología es así, acaba de llegar y sabemos bastante poco de ella. Sí, ¿qué recomendaciones haría y qué errores evitaría para que los países de América Latina que se van a ver en esta necesidad de adaptar estos recintos con menores recursos disponibles, tanto físicos como humanos?
Pues realmente, como en toda pandemia, lo que hay que evitar es que se produzcan nuevos casos. Está claro que en Madrid nos ha desbordado. Y nos ha desbordado porque hemos provocado que se produzcan más casos de los que éramos capaces de controlar. Si es verdad que no se sabían números, si es verdad que el tema contagioso, pues las informes que venían de China, tal vez lo que nos avisaba Italia, que nos avisó una semana antes. Pero bueno, todos estos son datos que podemos tener, pero lo que hay que evitar es la infección. Y para eso pues tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y bueno, el confinamiento pues es una medida extrema que asegura, lógicamente, que si no hay contacto entre personas, pues las personas no se pueden transmitir la enfermedad, eso es de lógica, pero eso no podemos mantenerlo durante toda la vida, con lo cual tendremos que pasar a otras fórmulas que nos permitan vivir socialmente, pero que garanticen que no se produzcan contagios, como el uso de mascarillas, como el lavado de manos, como bueno, pues el establecer que no haya multitud de gente muy próxima y con una capacidad de infectarse enorme, ¿no? Como estamos acostumbrados a vivir, porque realmente estamos acostumbrados a vivir así. Entonces, para consejos es difícil dar. Lo que sí es verdad es que el sistema sanitario para estos casos no está preparado. Hay que inventarse. El establecer estos hospitales ha sido, bueno, pues lógicamente algo absolutamente extraordinario, que no voy a decir que no se estuviera pensado, porque siempre piensas en esto, pero piensas como se piensa siempre en catástrofe, esto no va a pasar. Y como no va a pasar, pues bueno, vamos a estudiarlo, pero da igual equivocarte porque no lo vas a tener que utilizar. Y cuando lo tienes que utilizar, pues te das cuenta que muchas de las cosas que se ponen sobre el papel luego como no hay tampoco suficiencia de evidencia, porque no hay casos, con lo cual al no tener evidencia de si esto funciona aquí o no funciona allá, porque ha habido uno en toda la historia, pues es difícil de poner en marcha este tipo de cosas. De tal manera que lo que sí está claro es que hay que habilitar fórmulas para que las personas no se contagien, y eso es absolutamente prioritario. Eso está por encima de todos los demás. El tener una cultura de higiene es absolutamente esencial, donde se puede, y lógicamente hay muchos sitios donde esto no es tan fácil, pero sí hay que hacer un esfuerzo importante. Y luego que los sistemas se puedan ampliar todo lo que dé su capacidad, ¿no? Pero como bien dices, al final el número de sitios es limitado y el número de personas que puedan atenderlas también es limitado. Gracias. Gracias, Holman. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, preguntan desde México, ¿qué tan eficiente resulta el aislamiento de los pacientes con síntomas? Pues allí en México recomiendan pues, que los pacientes con síntomas queden en casa. Se ha hecho aquí también, pero a ver, el paciente donde tiene que estar es en el hospital, pero si en el hospital no va a poderle atender nadie y además va a evitar, estando en el hospital, que se puedan atender a otros pacientes, pues lo suyo es que prioricemos. Esto es un sistema de priorización. Cada paciente, cuando no se tienen todos los recursos que necesita el sistema, cada paciente tiene que recibir lo que necesita y solo lo que necesita. Yo no puedo trasladar a un paciente leve a un hospital donde se dan cuidados máximos, porque estoy ocupando una plaza que la va a necesitar otro. Tengo que llevarle al hospital donde se pueda dar manejo de su situación, pero no más de su situación. Porque en el momento en que le esté dando ese tratamiento en un sitio que exceda de su gravedad o de sus necesidades, voy a estar quitándoselo a otro, porque estamos en una situación donde todos los recursos van a ser necesarios. Entonces, lo que hay que hacer es escalonar esos cuidados y saber, como hicimos aquí, oye, mira, en IFEMA no me traigas pacientes muy graves. Si tú los puedes atender en tu hospital, no me los traigas aquí, porque así yo me especializo en atender solamente estos pacientes y en el caso de que no pueda, pues te lo derivo o te lo mando. Pero consiste en que cada uno reciba exactamente lo suyo, porque si no estoy gastando recursos que voy a necesitar para otros pacientes. Entonces, esto es lo que se ha hecho diciendo que las personas que puedan ser manejadas en su casa con síntomas, pues estén en su casa. ¿Por qué? Pues porque de esa manera voy a tener a otros pacientes que están más malitos, que puedo llevar al hospital y que sé que si les dejo en su casa, su desenlace va a ser peor. Con lo cual, al final es un sistema de priorización.
lógicamente, los pacientes cuando tienen síntomas tienen que estar en los hospitales, eso está claro. Pero hasta un punto, porque si en un hospital me caben 15 y tengo 75, tendré que coger aquellos que de verdad, bueno, pues si no los llevo al hospital, pueden terminar muriéndose. Y voy a intentar que el resto, que no tienen en su evolución esa posibilidad de ese enlace fatal, lo pasen en otro sitio, en un sitio, lógicamente, donde pueda recibir cuidados, pero no esté limitando el que una persona que de verdad lo necesite, pues no lo pueda utilizar. Gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo le llevó el poner en marcha el IFEMA una vez se dieron cuenta que la crisis ya desbordaba totalmente la situación? El primer paciente entró a las 28 horas de decidir que se hacía lo de IFEMA. O sea, el consejero, el responsable de la sanidad madrileña, después de hablar con la presidenta del gobierno madrileño, llamó directamente al director de IFEMA para decirle que íbamos a utilizar sus instalaciones y que íbamos a ir para acá, íbamos a venir para IFEMA, un número, vamos, los que íbamos a poner en marcha esto. Y nos recibió, yo recuerdo que eso me lo hicieron a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde yo estaba aquí porque tuve que terminar unas cosas pero ya había venido el director de gestión, que ya estaba aquí con el arquitecto viendo los módulos, cómo podían meterse dentro de los pabellones. Y ya digo, tenemos contabilizado que fueron 28 horas después, o sea, si fueron las 4 a las 8 de la tarde, ya habíamos pedido los pacientes a los hospitales. Ya. Desde Guatemala comentan, es un comentario que pues los casos están duplicando y que no tienen una infraestructura adecuada para responder al crecimiento y que no podrían responder a esta situación. Eso es un comentario que le hacen, le dan las gracias. Por otro lado, ¿tienen algún rango de edades desde que entraron, es decir, de los pacientes que han entrado más jóvenes a mayores? Sí, la verdad es que nuestra media de edad era mucho más baja que la media de edad de los hospitales, pero esto se debe a que normalmente la persona mayor, una vez que tiene criterios de ingreso, es raro que pueda andar, es raro que se pueda mover con facilidad, suele estar encamada. Y entonces se solicitó que estos pacientes encamados pues no vinieran porque venían de uno en uno y nos provocaban muchísimos problemas al ingreso. Y como además el hospital tampoco le importa, vamos, no tenía ningún problema en enviarte un tipo de pacientes a otro, porque lo que necesitaban era espacio, pues era una cama más, con lo cual les daba igual y teníamos muchos pacientes de esto. Los últimos días los pacientes ya venían en ambulancia y venían porque ya no tenían tantos de esos. Tenían necesidad de pacientes, pero ya no había tantos para poderlos mandar que pudieran deambular. Y entonces nos tenían que mandar de uno en uno. Pero fueron las veces que nuestra media de edad, te digo, es muy baja. De hecho, la de la UBI es de 55 años, ¿no? Que es, bueno, pues da una idea de cómo... Ahora mismo no tengo los datos exactos, sí sé que los han hallado, pero vamos, estarán por debajo, lógicamente, de los 55. Serían unos 43 años de media o así, porque aquí tuvimos a gente más joven que en los hospitales. ¿Qué medida de estancia tuvieron los pacientes ahí en el IFEMA? Pues la media de estancia no era muy alta, era menos de una semana, no llegaban a los 7 días. Ya, vale, gracias. José Jaime, ¿tienes alguna pregunta por allí? Sí, además es un poco retomando el comentario de Guatemala, porque dicen desde Buenos Aires, cómo trasladar el modelo IFEMA a hoteles, ya que aquí no hay ningún armado, no hay nada similar a IFEMA, ¿no? Pues mira, los hoteles es una estructura que no me vale de hospital. Y no me vale de hospital porque está por plantas. Lógicamente, para moverse tienes que moverte en ascensores. Los ascensores no suelen ser ascensores para llevar ni siquiera el carro de las comidas, bueno, pues el material que se maneja en sanidad, ¿no? El de la ropa, sí, porque ellos manejan contenedores de ropa también y pueden manejarlo, pero
no están hechos para un hospital, pero sí está construido en plantas, con lo cual al estar construido en plantas le dependerá, cada hotel tendrá sus características, ¿no? Los hospitales se hacen muchísimo pensando en la movilidad de las personas, con lo cual, bueno, pues no necesitas adaptar muchas cosas. En un hospital hay que adaptarlo prácticamente todo, porque no está pensando para eso. El hotel está pensando en un sitio para que la gente esté en su habitación durmiendo y luego se vaya a la calle. No tiene espacios de ocio, no tiene espacios de estar, no tiene... tienen otra filosofía a la hora de construirlo. Entonces, es complicado, ¿no? De hecho, nosotros lo utilizamos solamente para confinar a la gente que ya estaba buena, o sea, que ya se había curado y estaba ocupando una cama solamente porque no había pasado la cuarentena y necesitábamos esa cama para poder utilizar a otra persona, si no se hubiera quedado en el hospital. Pero de esa manera nosotros liberábamos una cama de hospital que podía ser utilizada por alguien que sí requiriera esos cuidados. Pero ya digo, los hoteles no están pensados para eso. De todas maneras, habría que ir a hoteles que fueran grandes, que tuvieran muchas habitaciones por planta, porque se pueden también hacer por plantas, decidir coger una serie de plantas. Hoteles, digamos, de muchas camas y que, bueno, pues que tengan grandes servicios. Y digo esto porque si las plantas son muy grandes, con muchas habitaciones, el sistema de limpieza, el sistema de catering, el sistema de restauración, pues sí que se hace en grandes cantidades, que es como trabajamos en los hospitales. Con lo cual, hombre, no creo que una camilla pueda entrar en ascensor, pero sí podrá entrar un contenedor con las comidas o un contenedor con las ropas o un contenedor con todo lo que hace falta para un hospital. Yo me iría a ese tipo de hoteles y lo que queremos es que los hoteles hagan de hospital. Pero al final es buscar salidas a las necesidades que tú tienes. No podemos reconvertir las cosas para hacerlas hospitales. Los pacientes tienen que estar en el hospital. Lo que tenemos que hacer es buscar la fórmula para que aquellos pacientes que requieran menos cuidados, que estén mejor, que tengan posibilidades de ser atendidos en un sitio que no sea un hospital, llevárnoslos a ese sitio, porque esas camas las vamos a necesitar. Entonces, es establecer un triaje y siempre, bueno, buscar la fórmula del manejo. Lo mismo en las residencias. En las residencias lo que hay que intentar es sanitarizar las residencias. Llevar a un paciente de una residencia a un hospital, pues si en la residencia ya tienes problemas de movilidad, ya tienes a pacientes que tienes que mover con su cama para que vaya de un sitio a otro, con lo cual si eso ya lo tienes, es mucho más fácil establecer un sistema para poderles dar allí el oxígeno, para poderles atender en ese sitio. Pero habilitar otros sitios, pues está bien si hacemos un buen triaje. Si ponemos a los pacientes y los ponemos en 7, en 8 estadios en los que yo pueda decir, para este estadio se necesitan estos cuidados y solo estos cuidados. Y esto se lo puedo dar pues en un hotel, en polideportivo, en donde se decida. Y ir así escalonando para que los pacientes que de verdad, sin un hospital, no vayan a poder sobrevivir, pues vayan lógicamente al hospital. Gracias. También, con respecto al oxígeno, dice que cómo se hizo para obtener los equipos de suministro de oxígeno y aire medicinal para atender a tan alta demanda. Pues lo hicimos porque las dos empresas que suministran en España el oxígeno pusieron a nuestra disposición y además se juntaron. Esto es como si Coca-Cola y Pepsi-Cola se juntaran y dieran su producto dentro del mismo contenedor. Pues aquí igual, carburos, aquí lo pone, hidrocarburos metálicos y air liquid. Las dos empresas de administración de oxígeno que administran los dos hospitales a todos los hospitales de Madrid, pues se unieron para generar estas dos cisternas, vamos, las dos cisternas que veis aquí, más luego la posibilidad de que esta, bueno, pues diera, bueno, pues es toda una planta de oxígeno y todo esto a través de las canalizaciones, de las tuberías que iban por debajo, pues se habilitaron con su manómetro en cada una de las camas sin problema, vamos, se hizo sin ningún tipo de reforma ni hizo falta nada. Gracias. Holman, ¿tienes sí, ¿tienes alguna otra pregunta más? Yo, sí. Desde el municipio del Charco, Colombia, comentan que es muy difícil
promover hábitos nuevos o de vida saludable, sobre todo en los adultos, teniendo en cuenta pues la misma, digamos, idiosincrasia, ¿no? Y también teniendo en cuenta un poco algunas deficiencias que tiene el sistema de salud. Desde Quito también comentan, desde Ecuador, que van a adaptar el anterior aeropuerto pues para tratar la COVID, ¿no? 19. No sé si tenga alguna sugerencia o recomendación el doctor con relación a qué deberían de hacer los países para afrontar este reto, digamos, de si se llega a disparar el pico, ¿no? Y no cuentan con los sistemas sanitarios robustos para responder a este reto. Sí, el tema de los hábitos y de la necesidad de que la higiene forme parte de nuestra cultura de una manera mucho más clara y mucho más prioritaria, eso es algo que esto va a ayudar, lógicamente, a concienciar y a que todos pongamos en ese objetivo como necesario para todas las partes del mundo. Para todas las partes del mundo. Este mundo ya se encuentra globalizado y la gente se mueve de un sitio a otro. Si vamos a permitir que haya sitios donde se vayan a producir focos y desde ahí se vayan a distribuir por el resto del planeta, pues poco vamos a conseguir. Con lo cual, este va a ser un trabajo de todos y yo creo que la OMS y bueno, pues la ONU y todos los que tengan alguna responsabilidad en todo esto, que ya lógicamente tienen que formar parte de su objetivo, pero yo creo que en esto se van a volcar mucho más. Y respecto a el establecer sitios de manejo una vez que los hospitales se hagan insuficientes, yo volvería un poco a lo que había comentado anteriormente, de que esto consiste en establecer prioridades y saber que lógicamente no vamos a tener todos los recursos para todos los pacientes, así de claro. O sea, yo tengo un paciente y yo al paciente lo que hago es meterle en todos los circuitos que yo tengo en el hospital y pasa por todos los circuitos y en todos se le mira lo que tiene, lo que no tiene, lo siguiente y lo de más allá y se le da el tratamiento que haga falta. Y eso, cuando estamos en que la demanda es mayor que las capacidades que tiene el sistema, eso no puede ser así, porque yo haciendo, que evidentemente puedo decir, bueno, lo único que estoy haciendo es gastar dinero, bastante es, ¿no? Pero no, en este caso es que estoy quitándoselo a otra persona que lo está necesitando. Con lo cual, es absolutamente prioritario que si vamos a poner algo en algún sitio extraordinario, le demos una función, le demos unos recursos y una función. Pero no puede ser un hospital, el hospital ya existe. Lo que sí tenemos que hacer es priorizar quién va al hospital. En el hospital tienen que estar todos los especialistas, tienes que tener todos los procesos, tienes que tener todos los métodos diagnósticos, tienes que tener todo lo necesario para curar todo. Pero en estos sitios no hace falta. Y lo que hay que hacer es determinar qué pacientes que están en ese hospital donde tienen de todo pueden ser trasladados a ese sitio. Y para eso hay que darle a ese sitio lo que necesite. Estos pacientes requieren todos oxígeno. Pues sin oxígeno no vamos a trasladar ni un solo paciente. Debemos de trasladar pacientes que sean COVID, pero si los trasladamos siendo COVID, todos tienen que ser COVID. No puedes meter a uno que no lo sea, porque en ese momento te destroza el sistema. Ya el sistema es diferente. Ya tienes que tener dos cosas diferentes. Puedes tener uno que sea COVID y otro no COVID, pero no los puedes mezclar. Y luego, el saber que no es COVID en esta época es complicado, ¿eh? O sea, que podemos tener un COVID que digamos que no es COVID y la hemos liado, porque si le metemos en el sistema con todos los demás, vamos a infectar a todos. Y eso es complicado, eso es difícil de hacer. A mí me decían, no, pero es mucho mejor hacer uno COVID y así dejamos los hospitales para los COVID. Bueno, es complicado. Aquí el saber cuál es COVID y cuál no es COVID es muy complicado. Yo prefiero que me digan quién es COVID, que sí lo sé y que sí lo puedo saber y que esos los centren en un mismo sitio, porque esos pacientes requieren unas cosas determinadas, no requieren más. Requieren su problema respiratorio, con lo cual requieren su oxígeno, requieren sus tratamientos, que los puedo estandarizar. Sé quiénes tienen complicaciones y quiénes no. Ya hemos visto que la diabetes, la edad, ya hemos visto ciertas cosas que nos marcan un poco el pronóstico, con lo cual yo estos pacientes los puedo manejar de una forma estándar, con pocos recursos para lo que es el sistema y dándoles una calidad asistencial perfecta, sin limitaciones. Pero para eso, lógicamente, tengo que hacer una buena selección de estos pacientes y aportarles aquello que necesiten. Pero que no es un complejo hospitalario. Yo no necesito cirugía para estos pacientes en ningún caso. Bueno, o sea, alguno hay que hacerle porque tiene un problema respiratorio, está en sus
bueno, pues tienen sus problemas pulmón y alguno ha habido que hacerle, bueno, pues alguna incisión o hay que la traqueotomía, los que llevan mucho tiempo intubados. Bueno, sí, algunas cosas. Pero si le tengo que operar de apendicitis, le llevo al sitio donde le tengo que operar de apendicitis. Y dices que puede haber 4 pacientes que tengan apendicitis mientras tienen el COVID. Ya, pero yo no puedo poner un quirófano para eso, porque lógicamente no los tengo. Y que vuelva a lo mismo, los pacientes tienen que ser atendidos en el hospital. Podré derivar del hospital a aquellos pacientes que no requieran muchos cuidados a un sitio donde yo sea capaz de darle esos cuidados que necesita. Pero lo otro es, bueno, intentar matar moscas a cañonazos. En un momento donde la demanda es mayor de las posibilidades que tiene el sistema, la solución no está en aumentar el sistema alegremente, sino ir aumentándolo, dándole a cada uno lo que necesita, para no dar de más, porque de más, como demos de más, vamos a estar limitando los recursos. Gracias, doctor. Preguntan también qué deberían de hacer si la pandemia continúa y si la población en general no acata las disposiciones de los organismos ni del gobierno. Vamos mal. Si no lo acatan, habrá que intentar que lo acaten. No sé, aquí las multas son enormes si no la acatas. Luego ya no sé yo si serán capaces de cobrarlas, pero las multas que te ponen si no la acatas son importantes. Pero yo creo que es absolutamente esencial el concienciar a la gente, ¿eh? Absolutamente. Se tienen que dar cuenta. Es verdad que no te das cuenta hasta que no lo sufres. Eso es cierto, ¿eh? Yo me planteaba, ahora mismo todo el mundo dice, bueno, pues no se tenía que haber jugado el Madrid-Barcelona de fútbol que congregó a 100.000 personas o cerca de 100.000 personas en un estadio y bueno, más luego todo el mundo que fue a verlo a los bares, más luego todo el mundo que lo vio en su casa. Hubo un montón de concentraciones. Mira, un Madrid-Barcelona no se suspende ni de broma, ni de broma. Solamente se suspende si vemos las consecuencias, pero las consecuencias no se ven hasta que no ha pasado. Entonces, bueno, pues la realidad te dice que de esto tenemos que aprender y que es difícil aprender si no estás viendo las consecuencias directamente, porque todo el mundo, bueno, dice, no, aquí no va a pasar, no va a pasar en China, pero tantas cosas pasan en China que luego aquí no aparecen, pero no es verdad. Esto ya era una pandemia, esto ya era un virus que desconocemos todavía, que todavía no tenemos muy claro lo que está haciendo ni lo que va a hacer. Y lógicamente bueno, pues todo lo que podamos poner sobre la mesa para poderlo combatir debemos de hacerlo. Y lo primero y fundamental es que la gente no se contagie y para eso hace falta su participación, no solamente la de los médicos ni de los sanitarios. En este caso, la de médicos y sanitarios, lo único que vamos a hacer es poner parches. La manera de que no haya una enfermedad es que no aparezca, no que se cure. Gracias, doctor. José Jaime, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, tengo una última pregunta aquí. Es con respecto al manejo en residencias de mayores, porque habla de cuando no tienes otros sitios alternativos de cuidados y en cuanto aumentan los riesgos de una persona contagiada de COVID-19 en un hospital en donde además hay otras tantas variables de contagios. Es decir, cómo manejar estas personas mayores. La verdad es que una de las cosas que ha pasado aquí, terrible, es el número de muertos que ha habido en las residencias, posiblemente por falta de cuidados más que por el COVID. Y por falta de cuidados, pues son personas mayores que van a las residencias ya en un estado de salud malo. Y entonces estas personas se han visto afectadas pues porque los trabajadores se han contagiado y no han ido a trabajar, o porque la forma de trabajar con COVID pues hacía pues, que no se pudieran dar sus paseos, que era lo que les mantenía con vida, o que no recibieran su fisioterapia, que es lo que les mantenía con vida, o que no tuvieran las atenciones sanitarias, de salud, de higiene, que evidentemente les posibilitaba seguir viviendo. Y bueno, pues nos hemos encontrado pues, con unos escenarios brutales y con unos datos que da miedo, ¿no? Pensar que nuestras personas mayores, aquellas que han hecho todo el esfuerzo del mundo para que hoy tengamos la sociedad que tenemos y para que tengamos la sanidad que tenemos hoy, pues no les hemos hecho ni caso o por lo menos no han podido disfrutar de aquello por lo que tanto lucharon y que no les haya dado resultado, a mí me resulta brutal. Pero es cierto que las residencias no son difíciles de manejar teniendo lógicamente recursos, pero muchas veces nos fijamos en el hospital porque es lo que
es la herramienta de la salud de la gente. La gente le hablas de salud y rápidamente ve el hospital. Pero el hospital es la solución cuando ya ha fallado muchas cosas. Uno enferma porque enferma, no porque le toque. Se hacen muchas cosas. Evidentemente es mucho mejor no tener accidentes de tráfico que tener un centro de trauma ideal. El centro de trauma ideal está fenomenal, pero el resultado sería mucho mejor en salud si ponemos, lógicamente, medidas de tráfico que hagan que no tenga yo esos pacientes. Entonces, con esto voy a lo mismo. En las residencias, lógicamente, hay que buscarles las soluciones antes de que tengan problemas. Y es verdad que son fáciles de sanitarizar, muchas de ellas ya tienen su personal sanitario y lo que hay que hacer es establecer procedimientos de manejo. Un paciente mayor cuando se le lleva al hospital debe de ser la última solución. No te estoy hablando de COVID, te hablo de situación normal. A un paciente que ya se encuentra con problemas, con otras patologías, lo descompensa sacándole de su sitio y, bueno, las posibilidades, lógicamente, que empeore su evolución son muchas, además del riesgo de contagio de otras, son personas ya inmunodeprimidas que, lógicamente, el someterles a los gérmenes hospitalarios pues es una barbaridad y hay que intentar evitarlo en lo posible, siempre que se pueda, lógicamente, pero ya vuelvo a repetir, si tenemos algo que se puede hacer con ese paciente, que solamente se puede hacer en el hospital, pues hay que llevarlo al hospital. Sí, en ese sentido, dice, bueno, entonces la mayoría de los mayores ha muerto por otras causas que no sean el COVID, es decir, por un cambio drástico en su rutina de vida o tal como sucede cuando alguien cambia de su casa a la residencia, por ejemplo. Y si sería mejor entonces tener habilitadas las actividades de mayores más que aumentar su confinamiento. Sí, yo estoy convencido que sería mucho mejor el cambiar y el tener un sistema para que las personas mayores puedan hacer su vida normal, ¿no? Estamos viendo muchísimas personas que requieren cuidados y que muchas veces esos cuidados están relacionados con su relación social, con que sus hijos vayan a verle y detecten que tiene una herida que no tenía o que respira con más dificultad de la que respiraba o que, bueno, pues tiene la cabeza un poco más para allá que para acá, y todo esto lo detecta la familia, no lo detectan ellos, ¿no? Estando solos, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora, ¿eh? Eso lo vamos a ver ahora con total seguridad, con total seguridad. Ellos viven gracias a su relación social y se la hemos quitado. Y, bueno, pues era necesario porque, lógicamente, queremos que nos infecten, pero ellos, además, tampoco tienen un manejo de los medios telemáticos para poderse conectar y, bueno, pues la verdad es que es una generación que por lo menos en España lo ha pasado tan mal que verles sufrir ahora con esto a mí me resulta brutal. Pero la solución está en eso, ¿no? En intentar que ellos, que son los que de verdad lo necesitan, mantengan sus hábitos de vida lo más cercanos posibles a los que tenían. Y esa es una asignatura difícil, ¿eh? Porque lógicamente hay que legislar para diferentes edades y eso no lo tenemos muy claro. Holman, por mi parte no tengo nada más, ninguna pregunta más. Gracias. Bueno, no, me resta agradecerle al doctor Prados por su excelente exposición. Realmente va a ser de mucha utilidad para todos los participantes y todos los países que nos acompañan hoy. Hay participantes de 17 países, en total 105 personas. Muchas gracias por esa excelente presentación. Les agradezco a todas y a todos también por su presencia. Les invito para el próximo seminario que se realizará en el marco de la estrategia que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social está adelantando para apoyar a las instituciones de la región para enfrentar la crisis del COVID-19. La próxima actividad será el próximo lunes, día 18, sobre la innovación y la tecnología puesta al servicio de superar la crisis del COVID-19. Será a las 5 de la tarde, hora española, 17 horas, hora de España. El siguiente seminario se enmarca dentro de la microformación, que será el día 19 de mayo, sobre apoyo psicológico a profesionales sanitarios, pacientes y familiares en tiempo de la COVID-19. Decirles solamente que si nos cuidamos, estamos cuidando a los demás. Y recuerden que este virus lo paramos entre todos. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias, Holman.